Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las parábolas. En primer lugar, es importante saber qué son las parábolas. Y bueno, una definición es un tipo de símil. El símil es otra estructura del lenguaje que nos permite hacer comparaciones. Cuando uno dice tal cosa es como tal otra, o es tal cual, o de la misma forma, de la misma manera, esas son símiles, o sea, comparaciones explícitas. Pero no todos los símiles son parábolas, ya que las parábolas nunca traspasan el límite de lo ficticio. Y ahí tenemos también una diferencia muy importante con la alegoría. La alegoría es una metáfora ampliada. En la metáfora no existen esas palabras de conexión, sino que simplemente se da la imagen en la misma con la misma figura que se quiere representar y no existen esas palabras de conexión. Por lo tanto, en una alegoría puede llegar a haber elementos ficticios, es decir, en realidad casi todas las palabras que se usan son metafóricas. Ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, el que en mí no lleva fruto será cortado. Esa es una alegoría. Lo mismo también cuando él dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, también está hablando de una alegoría. Son muy distintas en ese sentido a las parábolas. Y Jesús usó las dos. En los tres primeros evangelios es mucho más típico el uso de las parábolas. Y en cambio, en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, se utilizan más alegorías. Bien, pasado esto que es como para explicarles qué es una estructura de lenguaje, y es muy importante eso en la interpretación gramatical que se hace del texto bíblico, pasamos ahora a preguntarnos por qué Jesús usó las parábolas. Esa misma pregunta se la hicieron sus discípulos. Cuando él terminó de relatar una parábola a toda la gente que se había juntado en ese lugar, los discípulos vinieron y le preguntaron esto a Jesús. ¿Y saben cómo contestó Jesús? Haciendo alusión a un pasaje de Isaías. Jesús primero dijo, a ustedes les es permitido conocer los misterios del reino, pero a otros no. Incluso, dijo Jesús, a los que tienen se les dará más, y a los que no tienen aún lo que tienen, lo poco que tienen les será quitado. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús con esto? Y ahí mismo hace la alusión a Isaías, que decía, porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, sus corazones han sido como endurecidos y sus oídos embotados. Ojalá ellos escucharan, vieran y se convertirían y yo los sanaría. Jesús se estaba refiriendo a que la gente, el pueblo en general y todos los que Jesús trataba de enseñar, podían tener dos posibilidades: o interesarse en las cosas del reino a partir de lo que él contaba, o directamente no hacerle caso y no darle bolilla, y entonces era eso, el corazón endurecido, ¿no? Que no quiere, no tiene intenciones de aprender más acerca del reino. Y ese es el doble propósito justamente que tiene la parábola. Por un lado, intenta revelar los misterios del reino a quienes tienen interés en escucharlo y quienes tienen ganas de inquirir en eso y quieren saber cada vez más. En cambio, por otro lado, el otro propósito es ocultar estas verdades a quienes no tienen intenciones de seguir aprendiendo o de conocer más acerca del reino. Fíjense que también lo que se intenta es develar misterios. El mismo Pablo en Corintios decía, estas cosas son locura para los que se pierden. Justamente aquellos que no querían darle bolilla iban a ser aquellos a quienes se les iba a quitar lo poco que tenían, ¿no? Muchas parábolas fueron dadas para dar una enseñanza a los maestros de la ley, a los fariseos y demás, y no hubo caso porque no querían entender, no querían abrir su corazón a esta verdad, que fue revelada en el tiempo de Jesús, donde se cumplía las promesas que están escritas en la palabra. Y muchas veces para lo que sirven es para suavizar una verdad cuando es muy punzante. Los mismos fariseos advirtieron muchas veces que iba dirigida hacia ellos la parábola, por ejemplo con la oración del publicano y el fariseo,
o con la parábola de los labradores malvados, ellos se dieron cuenta de que en cierta forma estaba hablando de ellos y entonces ellos intentaban arrestar a Jesús porque no querían que siguiera hablando estas verdades. Una cosa muy interesante está también en la historia del rey David. 2 veces se usaron parábolas para amonestarlo en forma más suave. Una fue cuando había cometido el pecado con Betsabé y vino el profeta Natán y le refirió una parábola a David y a partir de ahí David fue amonestado por lo que había hecho. Y otra vez fue cuando estaba anhelando que volviera su hijo Absalón, que había sido castigado porque había matado a otro de los hermanos a los hijos de David, y entonces vino Joab y le relató una parábola también, con la intervención de una mujer de Tecoa, y de esa manera David finalmente reaccionó y permitió el regreso de su hijo Absalón. Si quieren, después revisen esas parábolas muy interesantes en el libro de Reyes. Bien, ¿cuáles son los pasos, las cosas importantes que tenemos que considerar a la hora de interpretar una parábola? En primer lugar, es importante conocer el asunto u objeto central de la parábola. Y esto es básico. Tenemos que ubicar cuál es el tema central. Y para eso nos ayuda la Biblia. Fíjense que muchas de las parábolas en unos versículos anteriores ya Jesús está indicando cuál es la razón de esa parábola o el tema central. Por ejemplo, la parábola de la viuda insistente y el juez injusto se dijo justamente a partir de que Jesús quería enseñarles a orar insistentemente y la importancia de orar en forma continua. También en el caso de la parábola de los trabajadores que van ingresando a la finca en distintos horarios del día y a todos se les pagó el mismo salario, fue dicha justamente a razón de una pregunta que había hecho Pedro anteriormente, vinculado a cuando el joven rico se fue y no quiso acceder a lo que Jesús le pedía, y entonces Pedro dijo, ¿y nosotros que hemos dejado todo para seguirte? ¿Qué tendremos de premio? ¿Qué tesoro tendremos? Y a partir de ahí Jesús enseña esta parábola que tiene una enseñanza muy particular, es muy difícil también a veces de interpretarla, ha tenido diferentes interpretaciones. Luego también tenemos otra vinculada al el buen samaritano. El buen samaritano fue dicha a partir de una pregunta que le hizo un maestro de la ley, con la excusa, quería justificarse y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y a partir de ahí Jesús da la parábola. Otras veces las parábolas se explican al final. Por ejemplo, la del trigo y la cizaña o la del sembrador, Jesús explicó la parábola luego de haberla dicho. Y en otros casos hay parábolas que ayudan a entender ese objeto principal de otra parábola. Por ejemplo, la de la oveja perdida con la parábola del fariseo y el publicano. Fíjense que cuando termina la parábola de la oveja perdida, la enseñanza es, hay mucho más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan perdón. Y en la del fariseo y el publicano se explica muy claramente cuál fue la oración que a Dios le gustó, ¿no? La de aquel que se consideraba pecador y no la del otro que todo lo que hacía era alabarse a sí mismo. Bueno, en segundo lugar, lo importante es que podamos analizar el contexto o todo lo que tiene que ver con lo histórico, lo geográfico, lo arqueológico, donde está instalada esta parábola. Por ejemplo, cuando Jesús relató la parábola del sembrador, y que también después continuó con otras, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro en el campo, una serie de parábolas que están una atrás de la otra, y el trigo y la cizaña también, estaba justamente en un lugar a la orilla del mar donde se podía observar la escena, es decir, que probablemente Jesús observaba el campo sembrado o al mismo sembrador echando la semilla. Es muy importante todo este análisis porque nos va a ayudar a interpretar una serie de puntos vinculados al asunto u objeto central, ¿verdad? Fíjense que hay una parábola muy hermosa que es considerada el evangelio dentro del evangelio, que es la del hijo pródigo, que está también vinculada a otras que tienen que ver con objetos perdidos, la moneda perdida, la oveja perdida.
Es decir, que a veces también comparando, vinculando con otras parábolas, podemos llegar a interpretar elementos o tomar elementos que nos ayuden a entender ese mensaje principal o esa enseñanza que Jesús quiso dar acerca del reino, ya sea del comienzo, es decir, de su inicio, del reino en la tierra, de su progreso, y también puntos que tienen que ver con su manifestación final, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que tienen que ver, o del mismo trigo y la cizaña, que tienen que ver con el final o la manifestación final del reino. Bien, y por último, el último punto muy importante es encontrar lo que se llama el tertium comparationis, que es el punto central de comparación. Acá, por ejemplo, es importante ser objeto de misericordia significa que tengo que ser misericordioso. Y eso, por ejemplo, es clave en la parábola de el siervo que fue perdonado y después él no perdona una deuda muy mínima que había. O, por ejemplo, la que tiene que ver con los objetos perdidos o con encontrar el tesoro en el campo y vende todo lo que tiene para poder obtenerlo, es decir, que algo muy valioso requiere el máximo sacrificio. Bueno, ese tipo de comparaciones muy puntuales y específicas es lo que tenemos que encontrar y no desviarnos hacia todos otros detalles que pueden ser adornos en la parábola, pero que no son lo principal. Jesús mismo enseñó a interpretar las parábolas. Él interpretó 2 de todas las que comentó, que fueron la del sembrador en el campo y la del trigo y la cizaña. Fíjense que en la primera la semilla era la palabra del Señor, que es esparcida en los distintos terrenos, y los terrenos son los corazones de las personas que reciben esa palabra y reaccionan de distinta manera frente a la palabra. En cambio, en la del trigo y la cizaña, la semilla ya son los hijos del reino. O sea que no siempre un mismo elemento tiene la misma interpretación. Por otro lado, fíjense que él no tomó algunos elementos que están dentro de la parábola como importantes. En el del trigo y la cizaña, por ejemplo, dice, mientras los hombres dormían, vino el diablo y sembró la cizaña. Los hombres dormían, lo han tomado muchos para interpretar diferentes aspectos de que tienen que ver con los que no están cuidando el reino, los que dejan de intervenir y demás. Y sin embargo Jesús ese punto no lo aclaró, no dijo nada. Es decir, que muchas veces hay elementos que son de adorno, que embellecen, que pueden ayudar, pero que no son el punto principal al cual quiso referirse Jesús. Entonces, esas 3 cosas fundamentales para poder hacer una buena interpretación de las parábolas.